el tema en, digamos, derechos humanos, sistemas de protección de derechos humanos para el día de hoy, y el tema de la Convención de los Derechos del Niño y todos los temas vinculados a los niños, niñas, adolescentes, lo desarrollaría el día de mañana. Entonces, bueno, a ver, no sé, no quiero molestar desde el inicio, pero a ver, ¿quién me dice qué son derechos humanos? ¿Han escuchado hablar de derechos humanos, no es cierto? ¿Son abogados? ¿Quiénes son abogados? Si pueden levantar la mano, por favor. 1, 2, 3. 3 abogados. Bueno, pero me imagino que como personas de interés, que siguen las noticias, que los debates, etcétera, y por cultura general, ustedes conocen de la palabra derechos humanos, ¿no es cierto? Los derechos humanos son base fundamental de la democracia. Eso lo dicen los tratados internacionales, los pronunciamientos de los organismos internacionales, y eso es absolutamente verdad, ¿no? Para que haya una verdadera democracia, el Estado tiene que respetar, auspiciar, proteger los derechos humanos. Es decir, la persona es el centro de la atención y de la protección, ¿no es cierto? Y derechos humanos son todos aquellos que derivan de la dignidad del ser humano, por el solo hecho de ser, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir algunos derechos? Derecho a la vida. Derecho al nombre. Derecho a la educación, a la libertad, a la salud, ¿cierto? A un ambiente libre de violencia, ¿cierto? Y cualquier otro requerimiento o necesidad para que el ser humano se desenvuelva conforme a su propia dignidad. Todos esos son derechos humanos. A ver, y esta pregunta para los abogados. Los derechos humanos aparecen en la Constitución. Aparecen como derechos fundamentales. El artículo 2 de la Constitución. La Constitución es el pacto social, ¿no es cierto? En donde se establece, digamos, donde se señalan un conjunto de derechos y también se diseña la forma de Estado. Básicamente eso es la Constitución. Es un pacto político, ¿cierto? Y bueno, la Constitución habla de derechos fundamentales. El artículo 2, ¿no? La persona tiene derecho a, y ahí están todos los derechos que ustedes han señalado y algunos otros, ¿ya? Y hay un artículo, a ver, pero ¿por qué la vida, por qué la salud son derechos? ¿Porque lo dice solo un tratado internacional? Porque son inherentes a la persona. ¿Podría haber uno o un conjunto de derechos que no están previstos en los tratados internacionales, pero no por eso dejan de ser derechos humanos? Finalmente, ¿qué cosas son los tratados? A ver, ¿quiénes debaten, discuten, aprueban y proclaman los tratados internacionales? ¿Quiénes? ¿Quiénes? No. ¿Quiénes? No, pero el presidente, ¿quién representa? Al Estado, ¿no es cierto? Los Estados, ¿no es cierto? A ver, sea en el sistema universal, en Naciones Unidas, en Nueva York, en Ginebra, sea en el sistema regional, para hablar sobre el interamericano, en Washington, en Costa Rica, ¿no es cierto? Los que se reúnen son los representantes de los Estados, ¿no es cierto? Y claro, la sociedad civil también puede participar, los académicos pueden proponer, pero quienes se sientan, debaten y sobre todo votan son únicamente los representantes de los estados, ¿no es cierto? Y como ustedes comprenderán, hay casi 200 estados, creo, o un poco más, no sé exactamente, pero hay 200 estados. ¿Se imaginan ustedes la dificultad que debe ser, incluso en materia de reconocimiento de derechos, que los 200 estados se pongan de acuerdo? Entonces, los tratados internacionales lo que buscan,
digamos, es un acuerdo entre todos, porque ahí no hay votos en mayoría o en minoría. La idea de la reunión, cuando se va a discutir y a aprobar un tratado, es que todos lo firmen. Y si no son todos, casi todos, ¿cierto? Y por eso es que en algún momento de la conversación, del debate, digamos, las posiciones ceden. Incluso en las palabras. En vez de exigir, instan. ¿Cierto? Porque hay una, miren, fíjense, hay una gran diferencia entre exigir, instar, pedir, solicitar, ¿no es cierto? Entonces, y todo eso es discusión en el seno, ¿cierto?, de los estados, para aprobar un convenio o un tratado internacional. ¿A qué voy con todo esto? Que en verdad los tratados y los convenios, incluso los de derechos humanos, solamente nos dicen cuál es el estado de la discusión a nivel de los estados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, casos complicados, por ejemplo, ¿no? Límites, la pena de muerte, por ejemplo. La pena de muerte. O los derechos del concebido. ¿No? Pues son temas, límites, difíciles de tratar, ¿cierto? Entonces, allí lo que se busca es frasear de tal manera, ¿no es cierto?, que finalmente todos podamos entender lo que queramos de esa misma frase, o que finalmente sea una declaración neutra o genérica, de tal manera que todos podemos firmar ese documento de lo que es la idea de las reuniones, ¿no? Entonces, lo que quiero transmitirles a ustedes es que los tratados internacionales reconocen un mínimo de derechos. ¿No? Ahora, que no esté reconocido en un tratado internacional no significa que no sea un derecho humano. Y que no esté reconocido en un tratado internacional que, por ejemplo, obliga al Perú, no es obstáculo para que el Perú legisle en la vía interna, proclame, reconozca ese derecho. Lo que no puede hacer el Estado peruano es relativizar los derechos sobre los cuales ya ejerció un compromiso, una obligación. ¿No es cierto? No los puede relativizar, no los puede desconocer, pero sí podría ampliarlos sin ningún problema y no habría una contradicción. Y entre su obligación internacional que dice A y su legislación nacional que dice A más, el Estado peruano está obligado a aplicar ¿cuál? ¿Cuál aplicaría? En general, si hay un tratado internacional de derechos humanos y una norma interna y se contraponen, se aplica el tratado internacional, que además, según nuestra legislación, tiene rango constitucional. ¿Ya? Y además porque los tratados internacionales sobre derechos humanos se interpretan, ¿no es cierto?, conforme a los principios y criterios de derechos humanos en general, ¿cierto? Entonces, en principio, frente a una colisión entre un tratado internacional y una norma interna, se aplica el tratado internacional, porque se entiende que protege más la dignidad del ser humano. Sin embargo, puede darse el caso contrario, donde el Estado que participó en el debate y que no pudo ir más allá, porque no habían condiciones políticas en el seno del debate, sí puede establecer, además de su obligación internacional, un compromiso interno que puede ir más allá. Y en ese momento, lo que obliga al Estado peruano es la norma más favorable al ser humano. ¿Ya? Entonces, decía que el artículo 2 de la Constitución establece cuáles son los derechos fundamentales. Léase derechos humanos. Los derechos fundamentales en el artículo 2. Y en el artículo 3 de la Constitución
dice algo así, como que también son derechos del ser humano todos aquellos que se deriven de la dignidad del hombre, de la mujer, y los que formen parte de los principios republicanos, ¿no? Entonces, ojo, nuestro artículo 3 de la Constitución es lo que se llama una cláusula abierta, y depende de quién lo interprete. Si yo considero que este es un derecho, no está previsto en el artículo 2, probablemente pudiera no estar en los tratados internacionales. Sin embargo, ese es un derecho inherente al ser humano, yo puedo invocar el artículo 3 de nuestra Constitución y decir, ahí está. ¿Ya? Y hay algunos ejemplos en el Perú, ¿no? ¿Alguien me puede dar alguno de ellos? De un derecho que no aparezca en el catálogo del artículo 2 de la Constitución. Vida, salud, educación, etcétera, etcétera. Pero que en el artículo 3 de la Constitución dice, y otros derechos. Y que sobre esa base se haya ideado, se haya reconocido otros derechos. ¿Quién interpreta la Constitución en el Perú? Para empezar. ¿Quién tiene la última palabra para decir, ya, la Constitución dice esto, no dice esto otro, dice esto? Y lo que yo digo que dice, eso es lo que vale. Y todos tienen que seguirlo. Nadie me puede hacer una interpretación distinta. Hay aquí en el Perú una instancia que es el intérprete supremo de la Constitución. ¿Cierto? Ustedes podrán pensar que en la Constitución dice A, pero si yo soy ese ente y digo no es A, es B, ustedes tienen que decir que en esa Constitución dice B y aplican B porque así está en mi sentencia. ¿Ya? Ese ente es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, ¿cierto? Entonces, una vez que hay una decisión del Tribunal Constitucional, nadie puede decir, no, a mí no me gusta. No, el Tribunal Constitucional se equivocó. Puede haberse equivocado, puede no gustarnos, pero lo que dice el Tribunal Constitucional, eso se acata, eso es. ¿Ya? El único cuestionamiento que se podría hacer a un texto del Tribunal Constitucional o a una decisión es recurrir al sistema universal o al sistema regional de protección a los derechos humanos, sosteniendo que esa interpretación no concuerda con tal tratado internacional, etc., ¿no? Pero en principio así es. Bueno, y el Tribunal Constitucional ha dicho, digamos, ha admitido, por decirlo así, un par de derechos que no están descritos específicamente en la Constitución, en el artículo 2. ¿Alguien recuerda alguno de ellos? ¿No? A ver, mi pregunta es, ¿el agua es un derecho o no? El agua, ¿es un derecho o no es un derecho? ¿El hombre podría vivir sin agua? ¿Para vivir necesita el agua? Es un derecho. Y tiene que, además, y tiene que tener acceso al agua en condiciones de igualdad, de equidad. No se puede privatizar el agua y colocar una botella de agua a 3.000 soles o a 500 soles, si el sueldo mínimo es 700. Porque en términos prácticos estarías recortando el derecho del ser humano, ¿no? El agua. El Tribunal Constitucional, nuestro Tribunal Constitucional ha dicho, ¿cierto?, que en ese artículo 3, que es una cláusula abierta, ahí está, derecho al agua. ¿Ya? Entonces, en otras constituciones, otros países, me parece que Bolivia o Ecuador hace poco, la han modificado y han previsto de manera expresa el derecho al agua como un derecho humano. ¿Ya? Y en Naciones Unidas también ya se han avanzado con una serie de proclamas, directrices, etc. Y los órganos de diversos tratados de Naciones Unidas también se han ya explayado sobre el derecho al agua. ¿Algún otro derecho que no esté reconocido en el artículo 2, pero pueda desprenderse del artículo 3?
llegó al Tribunal Constitucional un caso de la desaparición forzada de una persona. La persona un día estuvo, al día siguiente ya no estuvo. No se supo qué pasó. Decían que los detuvieron los miembros del ejército. Pero lo cierto es que esa persona nunca más apareció. O sea, ni su paradero, ni señales de él, ni su cadáver, nada. Nada. Desapareció. O sea, es como dicen, ¿no? El desaparecido no está ni vivo ni muerto. Simplemente no está. No está. ¿No? Entonces el caso llegó ante el Tribunal Constitucional. Porque los familiares lo que querían era que le entregaran el cuerpo, o que por lo menos le dijeran qué pasó o dónde está. Y el Tribunal Constitucional dijo que hay un derecho a la verdad, que el ser humano necesita conocer, saber qué pasó con otro ser humano. Y entonces dijo que en el artículo 3 de la Constitución también está implícito el derecho a la verdad. ¿Ya? Entonces, simplemente con este recuerdo lo que he querido señalarles es que los derechos humanos son aquellos que son inherentes al ser humano, pueden encontrarse en un tratado internacional como no, pero seguirán siendo derechos humanos. Podrán estar en la Constitución o no y seguirán siendo derechos humanos. Y de acuerdo al avance de Naciones Unidas y de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, podrán ponerse de acuerdo en nuevos tratados sobre nuevos derechos. O en el Perú se puede seguir interpretando el artículo 3 de la Constitución para proclamar, ¿no es cierto?, la existencia de otros derechos, ¿cierto? Entonces, en fin, yo supongo que pasarán algunos años y nos encontraremos con que efectivamente hay un conjunto de nuevos derechos. Los derechos humanos, como ustedes saben, surgieron básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, hay unos antecedentes remotos, etc. ¿no? Pero, digamos, el debate, la producción de declaraciones, de tratados internacionales, de fortalecimiento de mecanismos a nivel de Naciones Unidas, surgimiento de sistemas regionales de protección, discursos, inclusiones en constitución, sistemas de protección internos, derechos humanos, todo eso es posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Eso es resultado de los horrores que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y los tratados internacionales sobre derechos humanos son tratados sui generis. Normalmente los estados suscriben tratados entre sí y se obligan recíprocamente, un estado respecto de otro. Así siempre es, o así siempre era. Pero los tratados de derechos humanos son distintos, porque no son tratados de Estado con Estado. Son tratados que firman los Estados comprometiéndose u obligándose, ¿cierto?, a defender, ¿cierto?, a promover un conjunto de derechos, ¿ya? Entonces, los tratados internacionales tienen, en principio, como titulares a los seres humanos. Si el Perú suscribe un tratado internacional, digamos, el tratado contra la tortura, o contra la desaparición forzada de personas, o el tratado sobre personas migrantes, en realidad lo que está diciendo es que yo me comprometo a promover y defender los derechos de los seres humanos. Ahora, ¿de cuáles seres humanos? ¿De solo los peruanos? Si usted fuera ecuatoriana y vive en el Perú, ¿usted no tendría derechos? Sí tendría derechos, porque el Estado se está comprometiendo a defender derechos, no de este y de aquel. Se está comprometiendo a defender los derechos de todos aquellos que están en su territorio. Absolutamente. Y eso vale para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas honorables como delincuentes. Todos tienen un conjunto de derechos humanos que tienen que ser respetados. El delincuente, por más delincuente,
no puede ser objeto de tortura. No se le debe privar, salvo decisión expresa contenida en la pena no se le puede privar del derecho al voto. Pero aquí en el Perú, los presos no votan. Pero en otros países, por supuesto que votan. Aquí lo que queremos con los presos es tirar la llave luego de encerrarlos y olvidarnos de ellos, ¿no? Esa parece ser la idea del Estado peruano respecto de las personas privadas de libertad, ¿no? Pero, en fin, entonces, y la titularidad se ejerce como individuo, como persona, como ser humano o como colectividad. Grupos indígenas, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver también con el derecho a la propiedad, porque hay un derecho a la propiedad individual y hay un derecho a la propiedad colectiva. Y hay un conjunto de sentencias de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente sobre grupos indígenas, sobre propiedad comunal, ¿no? Entonces, los tratados internacionales están dirigidos a reconocer los derechos de los seres humanos, ¿no? Y portan obligaciones para los estados, ¿ya? Esa es la idea general. Ahora, alguien dirá, bueno, pero el Estado es el responsable entonces. Yo no tengo ninguna responsabilidad respecto de los derechos humanos. Yo solo tengo los derechos humanos, pero no tengo la responsabilidad de protegerlos, auspiciarlos, promoverlos, etc. No, no es así, ¿no? Ya también los organismos de los tratados internacionales se han pronunciado a ese respecto, ¿no? La sociedad, la familia, los padres, y en general uno respecto del otro tiene un conjunto de obligaciones, ¿no? Tiene un conjunto de obligaciones. Entonces, esa es la estructura normativa básica que se desprende de un tratado internacional en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, el Estado se compromete a respetar, a proteger y a garantizar. Me parecen simples verbos, ¿no? Pero cada uno desencadena un conjunto de consecuencias, ¿no? Respetar, proteger y garantizar, ¿cierto? No basta con respetar, no basta con respetar y proteger. Hay que respetar, proteger y garantizar, ¿ya? Entonces, y fíjense, y tampoco el Estado puede decir, estas eran en principio mis obligaciones, pero he decidido que el día de hoy solo voy a cumplir la primera. Las otras dos no, o las otras dos que esperen, ¿no? Mi prioridad es el respeto, las otras después, ¿cierto? Y no me pueden exigir a mí que cumpla con las tres obligaciones. Tampoco es así, porque así como hay tratados internacionales para esto y aquello, también hay un derecho de los tratados, y hay un tratado de Viena, la capital de Austria, ¿no? Entonces ese tratado de Viena dice, ¿no? Dice, los estados firman convenios y tratados, y esos tratados tienen que aplicarse de buena fe y conforme a los compromisos asumidos. O sea, también hay un tratado para interpretar tratados, ¿no? Por eso es que los estados tampoco se pueden zafar tan fácilmente. No estamos hablando en términos académicos, teóricos, ¿no? Día a día podemos ver que muchos estados simplemente incumplen o transgreden los derechos de las personas, ¿no? Pero en general, estas son las obligaciones de los estados, ¿no? Respetar, proteger y garantizar, ¿no? Bueno, a ver, entonces, si es que se reconoce el carácter prioritario, central de los derechos humanos en la democracia, y si es que como sabemos, se han aprobado un conjunto de tratados y de declaraciones en materia de derechos humanos, y existen organismos especializados en materia de derechos humanos, o que tienen en tanto organismos internacionales democráticos la idea central de proteger a los seres humanos, Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos. Es lógico que al interior de estos grandes organismos se creen otros órganos o mecanismos
de protección de protección y promoción de los derechos humanos, ¿ya? Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a ver es que hay un sistema universal de derechos humanos, que es el sistema de Naciones Unidas. Hay un sistema universal de promoción y protección de derechos humanos, Naciones Unidas, ¿ya? Y luego vamos a ver cómo hay un conjunto de tratados y que cada tratado tiene su órgano, ¿no es cierto?, de interpretación de ese tratado y de exigencia a los estados para que cumplan con los compromisos derivados de la suscripción de ese tratado, ¿cierto? Y estos organismos pueden emitir observaciones generales, que son interpretaciones de los tratados, y que deberían obligar también a los estados, ¿cierto? Y que recogen esos organismos quejas individuales, y que obligan a los estados a informar, ¿cierto? El Estado peruano suscribió el tratado contra la desaparición forzada. Entonces el Estado tiene que, el Comité de Desaparición Forzada, el Estado, ¿cierto?, tiene que informar periódicamente el estado del cumplimiento de su obligación derivada del tratado. En fin, pero así como hay un sistema universal, Naciones Unidas, hay sistemas regionales de protección, ¿ya? Hay sistemas regionales de protección. Entonces, entre nosotros hay un sistema interamericano de protección a los derechos humanos, que es básicamente la Organización de Estados Americanos. En la OEA, ¿no es cierto?, en la OEA hay organismos de defensa y promoción de derechos humanos. ¿Cuáles son esos organismos? Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y otra vez insisto, todas estas estructuras, todas estas declaraciones, todos estos compromisos, todos son puestos al debate, votados y aprobados por los estados, solo por los estados. Los estados de manera soberana se comprometen con esas obligaciones que adquieren. Pero por supuesto la sociedad civil, la academia, la universidad puede tener una influencia decisiva en lo que se debate y en lo que se aprueba. Si el Estado peruano va, digamos, a Nueva York, porque se está debatiendo una convención internacional contra la trata de personas, digamos, uno puede ir a relaciones exteriores y preguntarle al Estado peruano cuál es su punto de vista sobre el tratado, qué está pensando. Uno puede ir y decirle, mire, quisiera que estos derechos o estas obligaciones también formaran parte del tratado. ¿Por qué el Estado peruano no lo presenta en Nueva York al debate? Puede que se tenga éxito, como no. Pero después podemos ir a otros países, de repente más sensibles al tema. Podemos ir a la embajada por citar un país, ¿no?, Francia, Berlín, y podemos decirle al embajador que sabemos del compromiso de Francia por los temas de derechos humanos y que ante el inminente debate sobre una convención sobre la trata de personas, creemos que estos puntos son interesantes y que podrían ser recogidos por la delegación francesa. Se podría ir a la propia reunión en Naciones Unidas y hacerlo, no es una mala palabra. Días antes de las sesiones normalmente hay sesiones, otras, donde los representantes de los estados escuchan a la sociedad civil. Y ahí uno puede estar, y puede hablar, y puede proponer. El mismo día del debate puede acercarse a los representantes de los estados con una frase final que pueda redondear un debate, etc. Las universidades pueden tener un papel, deben tener un papel de primera importancia en estos temas, por supuesto. Tenemos hasta 3 sistemas de protección: el sistema universal, el sistema regional y el sistema nacional, porque también hay un sistema nacional de protección de derechos humanos. Y esos 3 sistemas deberían retroalimentarse, ¿no es cierto? Como dice ahí,
Las normas internacionales y regionales requieren de su aplicación a nivel nacional para ser efectivas.